¿Qué hay? Buenas tardes. A lo largo de esta semana hemos visto que hemos tocado en distintos programas, en los distintos programas de meridianos y puntos, de médico a médico hablábamos cuando estábamos desglosando las distintas especialidades. Bueno, estábamos hablando del meridiano de bazo-páncreas. En el programa que nos toca hoy, que nos corresponde por el capítulo 56 del libro de farmacología que estamos siguiendo, nos toca hablar de la insulina, los hipoglucemiantes orales y el glucagón. Es decir, nos toca hoy hablar de una enfermedad muy común, abundante en cuanto al número de pacientes, que existe desde que el mundo es mundo, que en medicina oriental además se considera al diabético, se dice de la diabetes que es el regalo al pensamiento. Son gente que piensan bastante, quizás pueden ser obsesivos incluso, y en general hay pocos diabéticos tontos. Alguno hay, pero bueno. Entonces, en este sentido, todos sabemos, quien más, quien menos, ha tenido algún familiar, tiene algún amigo o algún conocido que es diabético y conoce de que en principio pues el diabético usa la insulina. Pero bueno, hay otro tipo de diabetes. Vamos a tratar de clasificar las dos diabetes clínicamente hablando. Tampoco vamos a meternos ahora en dar una clase de diabetes o de todo el mecanismo por el que las células beta del páncreas segregan la insulina para tratar de que esa glucosa sea metabolizada como debe y se convierta en la base energética, en el glucógeno necesario para la base de nuestra energía. Entonces, básicamente, la diabetes es un descontrol o, por una parte, una poca secreción de insulina por parte del páncreas, por parte de las células beta del páncreas, o bien también puede ser una intolerancia a la glucosa. Existe ese parámetro en el sentido de que ya estamos viendo cómo realmente de las enfermedades tenemos muchas lagunas, se tienen muchas lagunas y que además se hacen constar en los libros. Pues bien, en principio la diabetes vamos a dividirla solamente desde el aspecto clínico. Se divide diabetes mellitus insulín dependiente, es decir, en este tipo de patología el paciente, el enfermo, necesita del aporte subcutáneo habitualmente de insulina. Luego ya veremos que hay dos tipos de insulina, que es la insulina rápida, digamos, y luego la insulina subcutánea, que es retardada, que es la insulina que se pone en esos pacientes cuando por la mañana se ponen unas dosis, unas unidades de insulina y luego a lo mejor por la tarde. Incluso hay otro tipo de pacientes que tienen que hacer en 3 fases la inyección de insulina, dependiendo de cómo controlen o no su glucemia. Entonces, en este tipo de diabetes se llama, o se ha dado en llamar, hasta hace poco tiempo, diabetes juvenil, y básicamente, según el porcentaje, según las cifras, afecta del orden de un 10 a un 15% de los diabéticos son insulín dependientes. Y luego hay otro gran paquete, otro gran bloque de diabetes mellitus no insulín dependiente y que básicamente se puede ajustar, además en este capítulo se suele dar, digamos, después de edades avanzadas, después de los 40 años, suele aparecer y suele ser una diabetes que al no se necesita del concurso de la insulina, en este caso, pues estos páncreas o no segregan la insulina necesaria para trabajar con esa glucosa, o bien pueden incluso llegar a tener niveles óptimos, incluso más altos de los normales de insulina, y sin embargo hay una especie de intolerancia al tratamiento de la glucosa. Y en este sentido, bueno, pues hay distintos autores, distintas hipótesis de cuál es el origen de este tipo de diabetes. Hay otro concurso con el tema de la diabetes en cuanto a que se agrupan también, se dice que se agrupan, que hay una característica de herencia, hereditaria, genética, y ahora vamos a ver cómo, pues lógicamente la diabetes no es una enfermedad que se va a escapar a la nueva moda de la medicina moderna en el sentido de buscar el origen genético en un gen concreto que puede estar descolocado o puede estar desordenado y tratar de corregirlo desde ahí. Entonces, básicamente vemos que tenemos dos tipos de diabetes, una que es la insulina dependiente y otra la no dependiente de la insulina. Vamos a empezar, digamos, por la más leve y no por eso menos grave
en el sentido de que es un tipo de diabetes que aparece después de los 40 años habitualmente, normalmente, puesto que cuando aparecen las diabetes antes de los 40 años, indefectiblemente se suele acabar con el aporte de insulina. Suele ser necesario en muchos pacientes, en casi todos, el aporte de insulina cuando aparece este tipo de patología. Entonces, en el caso de las diabetes no dependientes de la insulina, se trata, en principio, de ajustar. En primer lugar, hay un gran paquete, hay un gran grupo de pacientes que son obesos, y la medicina moderna siempre se trata de controlar esa obesidad y básicamente si controlamos la dieta, si controlamos el ejercicio, podemos ajustar las cifras del paciente, en el sentido de que ese páncreas sigue produciendo insulina. Hemos visto que había dos vertientes, una o bien ese páncreas no producía la insulina suficiente o incluso la producía y había un problema de mal manejo de la glucosa, en el sentido de la glucosa, perdón, en el sentido de que la insulina que produce nuestro páncreas tiene misiones a distintos niveles. Tiene misiones a nivel hepático, a nivel del hígado, debe transformar la glucosa en glucógeno, que es factor energético básico y necesario para el desarrollo de una vida normal. A nivel muscular es el que introduce el factor energético, la glucosa, dentro de la fibra muscular para que ese músculo esté trabajando como debe. A nivel de tejido adiposo es el que induce la insulina, induce el almacenamiento para la reserva adiposa que es necesaria, puesto que si no se produciría una lipodistrofia. Y cuando se producen situaciones de hambre, digamos, de mala nutrición, de desnutrición, en primer lugar el sistema orgánico, nuestro sistema natural, tira de las reservas grasas y las va diluyendo, las va deshaciendo y va aprovechando de ahí el glucógeno, el factor energético, para seguir funcionando. Una vez que ha consumido todas esas reservas, va a tirar del sistema muscular y va a producir la lipodistrofia. En este tipo de pacientes, que además son pacientes que no han tenido nunca relación con la diabetes, incluso en este tipo de pacientes, porque puede haber como hay un factor hereditario, pues a lo mejor en su familia no ha habido ningún antecedente directo diabético, con lo cual, y son pacientes que hacen una vida en principio normal, que están haciendo una vida normal, pueden ser pacientes, ya les digo, obesos, en la mayor parte de los casos. También existen pacientes delgados con diabetes no insulina dependiente, son los menos, pero suele ocurrir, también pueden ocurrir. Y bien, hemos dicho que ha pasado ya de los 40 años, pueden ser pacientes de 50, 60 años, con una vida normal, una vida hecha, y en principio no tienen la diabetes, el chivato, digamos, la sintomatología dentro de la medicina moderna para despistarla, el paciente, puesto que el paciente cuando va a buscar una patología es porque ha tenido una serie de síntomas que directamente le han asustado y le han hecho ir al especialista. La diabetes puede ser o muy drástica a la hora de cantar su sintomatología o muy suave. Entonces, la diabetes se llama la enfermedad de las 3 P's. Me refiero, cuidado, todas las diabetes acaban haciendo lo de las 3 P's, pero en la diabetes no diagnosticada, en la diabetes del adulto, digamos, de la no insulina dependiente, ¿cómo llega el paciente a conocer que es diabético, no insulina dependiente? Inicialmente es un paciente que, bueno, bebe mucha agua, mucho líquido. Yo les digo lo de la enfermedad de las 3 P's por la poliuria, polidipsia y polifagia. Vamos a definir lo que quiere decir esto. Bueno, pues es un paciente que tiene sed con mucha frecuencia, perdón, es decir, bebe constantemente líquido, necesita beber agua constantemente, tiene sed constante. Esa es la polidipsia, está bebiendo constantemente. Y orinando constantemente, además está orinando azúcar, está orinando glucosa. Y luego tiene apetito constantemente. Entonces, la polifagia, comer muchas veces, poliuria, orinar constantemente, son pacientes que por la noche se tienen que levantar más de 6, 7 veces a orinar y a la vez que están orinando tienen que estar bebiendo. Esa se llamaba, yo me recuerdo en la facultad, se llamaba la enfermedad de las 3 P's, poliuria, polidipsia y polifagia. Este es un chivato
que han de tener todos, que hemos de tener todos, sería bueno saberlo, como ya para poder indicarse uno mismo y cuidado, tengo que ir a hacerme una analítica y controlar cómo está mi glucosa. Pues bien, en este tipo de pacientes, una vez que se instaura el tratamiento adecuado, estamos en el paciente no insulín dependiente. Entonces, en este tipo de pacientes se empieza por tratar de ajustar la producción por parte de su páncreas de insulina y tratar de regular esa intolerancia o no, pero insisto, esto es teórico en el sentido de que tampoco se puede detectar en este mismo paquete, en este mismo cesto de diabéticos no insulín dependientes, están todos. Es decir, esto de que puede haber intolerancia o no a la glucosa y puede haber mayor o menor producción de insulina es, bueno, pues son los factores que se manejan en cuanto al tratamiento de este tipo de diabéticos, puesto que este tipo de diabéticos son pacientes que a lo mejor cuando se ajusta directamente su dieta, se les dice que son diabéticos, se les ajusta la dieta y se les da una pauta de ejercicio para que quemen ese exceso de glucosa y en muchos casos se regula esa glucemia y, bueno, los niveles de glucosa en sangre están ajustados dentro, digamos, de la normalidad. Dentro de la normalidad. Hablábamos antes de la función de la insulina. Primero habíamos hablado en el hígado, habíamos hablado en el músculo, habíamos hablado en el tejido adiposo. ¿Yo cómo lo explicaría? ¿Cómo lo entiendo yo? Si se lo tengo que explicar a un niño diabético al que le tengo que contar esa otra parte de la diabetes, que es la diabetes insulín dependiente, a la que a un niño, quizás a un adulto, lo puede entender más o menos, le puede gustar más o menos, pero bueno, un adulto funciona de otra manera, en la que a un niño le tienes que explicar que diariamente se tiene que poner una dosis determinada de insulina por la mañana, o por la mañana y por la tarde, o por la mañana a la hora de comer y por la noche. Son distintos aspectos. Y eso es importantísimo, que el diabético que maneja su insulina sea él, independientemente de que no sea médico, da igual, tiene que ser él el que maneje su esquema de insulina. Ahí no hay otra vuelta de hoja. Entonces, ¿cómo le explicas a un niño que tiene que ponerse insulina? Entonces, bueno, pues los niños juegan con camiones y a mí se me ocurrió un día explicarle a un niño que la insulina es como los camiones que entran el carbón a una fábrica de fundición o la energía que tiene que entrar a una fábrica o a una casa o el dinero, lo que ustedes quieran, algo que es lo que tiene que introducir la energía a la célula. Sin ese camión, sin esa insulina, ya hemos visto que a nivel hepático la glucosa no se transforma en glucógeno, a nivel de fibra muscular no entra el glucógeno a la fibra muscular y a nivel de tejido adiposo, y no nos confundamos cuando hablamos de tejido adiposo, puesto que tejido adiposo tenemos que tener todos, porque es la reserva, es nuestra reserva ante una situación de choque, ante una situación crítica por una bajada de cualquier tipo de alimentación, pero incluso en un plazo de horas, puesto que nosotros tenemos necesidad de un aporte constante de glucosa, de un aporte constante de energía. Tengan ustedes en cuenta, no sé si habrán visto alguna vez, pues no sé, en una piscina o en una playa, una persona, bueno, pues lo que llaman las lipotimias. Me estaba acordando de las linotipias, no tiene nada que ver. Lipotimias. Bueno, pues las lipotimias, yo recuerdo una vez en una piscina en Santa Cruz de Tenerife, una persona, un señor muy grande, extranjero, se cayó redondo. Y bueno, yo de aquella todavía no era médico, era estudiante de los últimos cursos de medicina, y lo único que hice fue darle un vaso de agua con 2 terrones de azúcar. Y lo único que tenía era una bajada de glucosa. Llevaba mucho tiempo sin comer y no era diabético. Cuidado, porque una hipoglucemia la puede hacer incluso una persona que no sea diabética y que no tenga ese sustrato, ese almacenaje de tejido adiposo, que sea muy flaco. Cualquier persona anoréxica, hace unos meses, han oído ustedes hablar, ¿no? Ya hace unos meses, esa famosa enfermedad, la anorexia
en la que las personas, las mujeres esas que están empeñadas en que son gordas, que se ven gordas y no comen, no quieren comer, y bueno, pues uno de los chivatos por los cuales la familia los lleva al hospital, las lleva al hospital, porque se da básicamente en mujeres, es precisamente el que un día paseando o caminando se han ido al suelo directamente. ¿Por qué? Porque ese sustrato energético no existe. Entonces, las hipoglucemias no piensen que solo se dan en diabéticos. Cualquier persona normal, cuando tiene un plazo de tiempo largo, sin hacer una ingesta, o sin tomar azúcar, o por cualquier circunstancia, o por un exceso de energía, de gasto energético en cuanto al ejercicio, puede hacer perfectamente una hipoglucemia. Entonces, en el caso hemos visto cómo cada uno de los órganos de nuestra parte orgánica, como el hígado, el riñón tiene una parte importante que ver, o sea, la insulina tiene su acción a nivel renal en cuanto a la reabsorción de sodio, a la reabsorción. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del tráfico que hacía el riñón, cuando hablábamos de los diuréticos, del tráfico que hacía el riñón, con todo aquello de la bomba de sodio-potasio, con todo aquello tan básico, tan importante para nuestro intercambio óseo, para nuestro intercambio celular? Bueno, pues la insulina tiene ahí una importante labor. También tiene labor a nivel cerebral. Entonces, la insulina es básica. Entonces, ese páncreas que no segrega su insulina, es decir, no pensemos que solo la función de la insulina es a nivel, tiene relación solo con la glucosa, tiene relación, es multifactorial. La insulina, la fórmula de la insulina es esta, tiene 51 aminoácidos y va en 2 cadenas, ¿no? Y tal y como, bueno, en principio esta es la humana. Bueno, vamos a ver una cosa, aquí tenemos, hemos separado, está separado en el libro, es una fotocopia del libro, la humana, la bovina y la bovina humana, porcina. Y dependiendo de dónde está colocado un aminoácido en concreto, pues cambian. Pero básicamente la estructura básica, como verán, es la misma para todos, salvo unos aminoácidos que están colocados en distintos sitios y con distintos puentes. Entonces, como estábamos hablando solo de la no insulina dependiente. En el tratamiento de este tipo de pacientes, en principio, se tratan desde la dieta. Se trata desde corregir esa obesidad, que además siempre se ha dicho, la obesidad es la madre de muchas enfermedades, es en este caso concreto, porque cuando hablábamos de que del 10 al 15% de los pacientes insulín dependientes eran jóvenes, el caso de las diabetes no insulín dependientes representan del 85 al 90%. Es decir, y de ese porcentaje que estamos hablando, más del 60% corresponden a pacientes obesos, a diabéticos obesos, que básicamente desde la corrección de ese problema de obesidad se ajustan sus niveles de glucemia. Son pacientes además que cuando empezamos, como estamos hablando de los antidiabéticos, los hipoglucemiantes, pues bueno, en este tipo de pacientes cuando empezamos trabajando, se tiene que trabajar siempre en medicina, empezamos por el primer piso y vamos a ir subiendo. Entonces se empieza desde la dieta, tratar de ajustar su dieta, valorar cuál es el tipo de vida que hace, potenciar el ejercicio en ese paciente y ajustar su alimentación, sin tratar de colocar nada más en principio. Y básicamente también es importante educar a ese paciente y explicar. Creo que en todo tipo de patologías es importante, pero en esta concretamente es muy especialmente importante, porque esta es una enfermedad sorda, en el sentido de que no parece, que no pega sustos, no es como el infarto de miocardio, que automáticamente pega el hachazo y te deja paralizado, o como pues cualquier otro tipo de patología, el lumbago, o la gota, ¿no? Las enfermedades de gota, cuando ese dolor tan fuerte que normalmente se da en el dedo gordo del pie, que invalida al paciente en el sentido de que no le deja caminar. No, esta es una enfermedad sorda, por eso es lo peligroso de esta enfermedad, en el sentido de que, el paciente, una vez que se han ajustado sus niveles de glucemia, una vez que no tiene la cetoacidosis diabética, que se llama, una vez que el paciente está ajustado, más o menos se encuentra bien, puede hacer digresiones a niveles de ese tipo, sobre todo cuando son pacientes que no tienen necesidad del concurso de la insulina, puesto que cuando hablemos del tema de la insulina,
del tema del diabético que tiene ponerse insulina ya es otro cantar. Pues bien, en este tipo de pacientes, si no conseguimos ajustar sus niveles de glucemia con la dieta, con un ejercicio adecuado, tenemos que pasar automáticamente, se pasa a lo que se llama los hipoglucemiantes orales. Dentro de este tipo de hipoglucemiantes tienen, como siempre, una cara, digamos, positiva o buena y otra cara menos buena. Funcionan en principio a dos puntos, a dos niveles, a corto y a largo plazo. ¿Cuál es la función de los hipoglucemiantes orales? Bueno, pues en principio la función del hipoglucemiante oral a corto plazo estimula directamente sobre las células beta del páncreas la secreción inmediata de insulina. Y a largo plazo pueden disminuir la intolerancia al tráfico, al manejo de la glucosa. Inconvenientes. Bueno, el inconveniente del hipoglucemiante oral es que, bueno, se absorbe, depende de qué tipo, las guanidinas, se absorben generalmente bien por vía oral. Pero esto es como todo, por vía oral, el concurso de los hipoglucemiantes orales, tenemos que, cuando estamos metiendo un estimulador directo de la secreción de insulina por parte del páncreas, a la vez le tenemos que estar colocando a ese paciente, tiene que haber sido antes o después de una ingesta, de una comida. Este tipo de fármacos, cuando los colocamos con alimentación, la absorción no es tan óptima como desearíamos, puesto que se pierde por tracto digestivo, por tracto intestinal, bastante. Luego, además, es un tipo de antidiabético, de hipoglucemiante antidiabético, que no debe utilizarse ni en enfermos de hígado, ni en enfermos renales, y tampoco en enfermos ancianos. Y, por supuesto, está absolutamente prohibido en lo que se llama la diabetes gestacional de la mujer embarazada. ¿Por qué? Porque este tipo de hipoglucemiante hace que se produzca un aumento de la secreción de insulina en el páncreas del feto, que ya de por sí está hiperestimulado, con lo cual acabaremos haciendo un diabético juvenil cuando nazca. Entonces, esas son las incompatibilidades del hipoglucemiante oral. Otra de las incompatibilidades que tiene el hipoglucemiante oral es que, con según qué fármacos, se potencia, como por ejemplo los corticoides. Y entonces, automáticamente, cuando estamos jugando con esto, automáticamente nos va a hacer una hipoglucemia. Ahora, cuando hablemos de la insulina, que esas son de las reacciones adversas que tienen las insulinas, digamos, el gran tabú, el gran peligro que tiene la insulina es la hipoglucemia. Bien, entonces vemos cómo los hipoglucemiantes, además los hipoglucemiantes orales, es difícil llegar a valorar porque además en el tipo de la secreción estamos hablando de pacientes que o bien segregan poca insulina o segregan la normal y tenemos un problema de intolerancia a la glucosa, un problema de mal manejo de la glucosa. Pero esto no es estático, esto no es fijo. De manera que cuando, bueno, pues hoy le puede sentar bien el hipoglucemiante a este paciente. Y mañana, por cualquier circunstancia, no olvidemos que si ya saltamos un poco, además vamos a, hombre, como de libro a libro podemos saltar, si estamos hablando, está definido y está escrito que el problema de la diabetes es un exceso de pensamiento, un regalo a la inteligencia, supongamos que ese paciente en ese día en concreto o está pasando por un proceso en concreto y está poniendo en exceso de trabajo su sistema de bazo-páncreas. Entonces ahí, si le estamos colocando por vía oral un hipoglucemiante, estamos alterando un esquema, porque las cifras por las que valoramos el exceso de glucemia en plasma, el exceso de azúcar en sangre, son distintas y además van variando constantemente. De manera que puede haber un momento en el que ese hipoglucemiante funcione por encima de como debe, esas células beta del páncreas aumenten su secreción de insulina y entonces nos haga el paciente una hipoglucemia.